Libro de Juan capítulo 2. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dícele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, henchid estas tinajuelas de agua. E hinchiéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora, y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. Y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, y su madre, y hermanos, y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas, dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron, y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús, y díjoles, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura, y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Libro de Juan capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús, y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree,
no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan, y dijo, no puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele a la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿si le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Levántate con nosotros cada día para disfrutar del devocionario Mesa de Fe, donde te alimentarás con la palabra de Dios. Escucharás cantos espirituales y reflexiones para tu vida diaria. Acompáñanos todos los días a través del canal Devocionario Mesa de Fe en YouTube y Facebook. Dios te bendiga.